Hace unos días se revelaron las primeras imágenes de la serie Sin Querer Queriendo, la nueva bioserie original de Warner Bros., inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Entre las miles de reacciones que se leyeron en internet, me llamaron mucho la atención las que este tuit provocó, pues desde hace varios años existe la tendencia de algunos mexicanos de odiar a Chespirito y todas sus creaciones, en particular al Chavo del Ocho, y de afirmar que en México no nos gusta, que simplemente no simpatizamos con él. Y también fingimos sorpresa al ver el gran estima que se le tiene a Chespirito y en particular al Chavo del Ocho en todo Hispanoamérica. Este tuit me ayudó a condensar las críticas que se le hacen a Chespirito como creador, como persona y por supuesto a su obra cumbre, El Chavo, y los voy a usar para dar una réplica a las mismas. Me gustaría empezar con las críticas que se le hacen a Chespirito como individuo. Se dice de él que era un machista, un tipo de derecha y un porrista de dictaduras. Se dice que Chespirito hacía chistes misóginos y por eso nada de lo que hizo, incluido El Chavo, debería ser celebrado. En internet circula un video de uno de sus programas alternos, donde hace un chiste donde un personaje que él interpreta insinúa que quiere hacer cosas impropias con una menor de edad. Me sorprende que haya gente que aún no entienda cuál era el chiste de ese chiste. Válgame la expresión. El humor critica. Sí, pero a veces el chiste no es el que dicen los personajes. A veces el chiste son los personajes. En ese video, para mí es claro que el chiste es el personaje que interpreta a Chespirito. Es decir, es una crítica a los viejos cochinos que andan tras jovencitas. Para hacerme entender mejor, pondré un ejemplo actual. El escorpión dorado es un chiste que critica a los troles de internet, que ridiculiza a las personas que desde el anonimato sienten que pueden decir lo que quieran y decirlo sin consecuencias, que se sienten superiores, intocables. El chiste no es cualquier barbaridad que salga de la boca del personaje. El chiste, la burla, la crítica, es el personaje. De cualquier forma no voy a defender el chiste ni el derecho de Chespirito a decirlo, pues lo dijo hace más de 30 años y pueden o no estar de acuerdo conmigo en mi apreciación del mismo. Únicamente quiero criticar la crítica de los chistes misóginos que hacía o no el comediante. ¿Por qué seguimos juzgando el pasado con los valores del presente? ¿Por qué creemos que un artista pierde todo su valor por hacer las cosas que se hacían en su tiempo y pensar las cosas que se pensaban en su tiempo? Si nos pusiéramos a juzgar a todos los artistas, a todos los políticos, científicos, empresarios y demás figuras sobresalientes que nos precedieron con los valores actuales, ninguno, absolutamente ninguno, pasaría la prueba de nuestra brújula moral. Mejor, vamos a quedarnos con las aportaciones que hicieron, que sí valen la pena, y no actuemos como si el mundo antes de nosotros no fuera digno de valorar, como si la humanidad no evolucionara, no progresara. Dejemos de actuar creyendo que somos la mejor versión posible del ser humano, creyendo que en 50 años o menos, nuestros nietos, nuestros hijos, no nos van a criticar por nuestra forma de pensar. Chespirito era de derecha y apoyaba las dictaduras. Sus programas servían para embrutecer al pueblo y nunca criticó al poder. Esta es una de las críticas más agudas al comediante, pero también una de las más ciegas y apestosas a ese tufo de la superioridad moral que muchos correctitos tienen. Sí, Chespirito nunca criticó al poder y sí, fue contratado para ir a eventos de dictadores en otros países. Me gustaría saber en qué planeta viven quienes hacen esas críticas. ¿Qué creen que hubiera pasado si de pronto Chespirito hubiera hecho un episodio del Chavo del Ocho donde criticara abiertamente al poder político de esa época? De entrada, nunca hubiera salido al aire, pero vamos a suponer que hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, de sacarlo al aire. ¿Qué creen que hubiera pasado? Al otro día se habría cancelado el programa y Chespirito hubiera desaparecido de la faz de la tierra. No, sé que crees que tal vez con el poder que Chespirito tenía, eso hubiera sido suficiente para hacer que las masas despertaran y se fueran a luchar en contra del gobierno opresor, pero en verdad lamento romper tu burbuja, eso no hubiera pasado. Esa crítica viene de una idea que es muy de nuestros tiempos, la idea de que nuestras acciones individuales cambian el mundo por sí solas. Las revoluciones no se van a hacer porque un individuo, en este caso un comediante, señale los abusos de los poderosos. Las revoluciones son producto de tiempos muy específicos, donde convergen muchos personajes, donde se tienen que conjugar una serie de situaciones que hagan que la olla de presión que significa el descontento social explote. Las revoluciones no se crean de la nada. Aún cuando Chespirito hubiera hecho público su descontento hacia el partido en el poder o algún dictador, los tiempos no hubieran permitido que algo más hubiera pasado, porque las acciones individuales no hacen ningún cambio. Es como creer que separando tu basura o no usando popotes vas a acabar con el cambio climático y salvar a todas las tortugas del mundo. Carlos Vallarta es un comediante que recientemente ha hecho público su descontento contra Chespirito por estas razones, siendo él mismo una persona que participó en un documental que enaltece al Club América y le lava la cara a sus ejecutivos. Sí, el Club América, el mismo club de fútbol de la misma empresa en la que trabajó Chespirito, empresa que fue cómplice del viejo régimen, que ocultó información a los mexicanos, que sirvió como aparato de propaganda para el gobierno autoritario de la época. La diferencia es que Chespirito no tenía la libertad que Vallarta tiene hoy en día. Hoy, a Televisa no le importa que lo critiques. Si le sirves, te contrata y listo. No importa que después avientes unos tuitazos revolucionarios en su contra. Chespirito no tenía esa libertad. Si hubiera hecho algo similar, simplemente hubiera perdido todo. Y sí,
Muchos hombres y mujeres del más alto valor arriesgaron y perdieron todo para criticar al poder y así heredarnos un país mejor. Les aplaudo y agradezco, pero tampoco me voy a poner juzgón con quienes no hayan querido ser mártires de la patria en ese contexto histórico tan peculiar, tan violento y tan opresor. Y para poner el dedo en la llaga, Chespirito era panista. Sé que para ti y para mí nos parece repugnante, pues pensamos en el PAN y pensamos en Fox y Calderón, pero Chespirito se volvió panista cuando el PAN luchaba por la democracia en nuestro país, cuando el PAN tenía figuras como Maquia. Se volvió panista cuando era obligación ser priista y trabajaba para la empresa más priista de todo el país. ¿Por qué seguimos culpando a los trabajadores? Porque eso era Chespirito, un trabajador, en lugar de señalar a los dueños de las empresas de sus afiliaciones políticas. Es como las personas que criticaron a Maluma por cantar en Qatar, creyendo que si él renunciaba, la FIFA de pronto iba a suspender el mundial. Qatar iba a estar contento de perder toda su inversión e iban a empezar a respetar los derechos humanos. Las figuras públicas, que también son trabajadores, siempre son el escudo de los dueños anónimos. Mientras Chespirito y Maluma reciben los señalamientos, ellos cuentan sus ganancias tranquilamente. Y ahora tenemos el problema con el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho romantiza la pobreza. Esta es una de las críticas más severas que se le hacen a la serie, de romantizar la pobreza. Se afirma que el Chavo del Ocho usa de manera tramposa la idea de que la pobreza, la miseria y las carencias son símbolo de virtud, que está bien ser pobre, pero bueno, pobre, pero feliz, en lugar de esforzarse y salir adelante, porque según aquellos que usan este argumento como crítica, el rico es el malo, el que se esfuerza y trabaja duro es el tonto. Según esta crítica, el Chavo del Ocho romantiza al flojo, al tramposo y al que siempre busca atajos, como por ejemplo, Don Ramón. Esta para mí es una crítica tremendamente clasista. Primero, se obvia la parte de que el humor es una crítica, como ya mencionamos, y aunque no lo crean, hasta programas como el Chavo del Ocho contienen crítica. Doña Florinda es una crítica hacia esas personas, particularmente de la clase media baja y baja, que creen que por tener un poquito más son mejores personas, que creen que eso les hace pertenecer a otra clase social y que los pobres son los otros, no ellos, aunque vivan al lado de esos otros. Este es un fenómeno bastante común y desgraciadamente vigente en nuestro país hasta el día de hoy. Don Ramón también es una crítica a esas personas que buscan atajos, que prefieren irse por la vía fácil y no esforzarse. Sin embargo, a su vez, lo que hace entrañables a estos personajes es la dualidad que tienen. Sí, se critican esos vicios de carácter que poseen, pero también se reconocen sus virtudes. El Chavo del Ocho retrata una serie de marginados, de personas de barrio de la Ciudad de México. Retrata a los perdedores del sistema, a los parias, a los que este México, este sistema, les debe tanto y al mismo tiempo hace un microcosmos de sus contradicciones, de sus fallas y sus virtudes. Doña Florinda, con todas sus fallas, es una mujer viuda, una madre soltera que sostiene y educa a su hijo y le da lo mejor que tiene en un mundo bastante machista. A pesar de sus defectos, también es solidaria con la gente de la vecindad, no se deja de nadie y mucho menos le teme a los hombres, pues no duda ni un segundo en hacerles frente cuando cree que alguien se está pasando de la raya con ella o con su retoño. También cabe aclarar que Doña Florinda no le tiene miedo a explorar su sexualidad, pues todos sabemos que esas tacitas de café que se aventaba con el profesor Girafales venían acompañadas de algo más. Aunque estuviera mal visto, sobre todo en aquella época, ella seguía permitiéndose el lujo que muchas mujeres de su tiempo no se podían dar por miedo a ser juzgadas. Doña Florinda, para mí, es una mujer admirable. Don Ramón sí tenía todos esos vicios de carácter que se le atribuyen. Era un padre soltero, alcohólico, un hombre sin educación formal y desempleado, pero también tenía otras virtudes. Digan lo que digan, nunca abandonó a su hija, siempre buscó formas honestas de mantenerla, que a pesar de ser un paria de este sistema, tenía una voluntad eterna para salir adelante, para no dejarse vencer, que a pesar de todos sus defectos, siempre tenía tiempo de convivir con los niños de la vecindad, les enseñaba lo que podía y los cuidaba lo mejor que sabía con las herramientas que tenía a la mano. Era un hombre que hacía lo mejor que podía con los recursos que la vida, aunque fueran pocos, le había dado. Don Ramón era un buen hombre, un hombre admirable. Sí, el Chavo del Ocho retrata a un grupo de marginales, usa sus personajes para criticar conductas que vemos en ciertos individuos de nuestra sociedad, pero a su vez reivindica nuestros valores. México es un país que tiene su raíz en la cosmovisión hispánica y por ende en los valores católicos que sirvieron como base para construir dicha civilización. En ese sistema de valores, no negando sus contradicciones y fallas, se hace hincapié en la comunidad, en ayudar y extender la mano al prójimo, en poner la otra mejilla. Si piensan en las narrativas de otras latitudes, particularmente en las anglosajonas, vemos que se pone en el centro al individuo. Aquí se pone el centro la comunidad. Cuando pensamos en el Chavo del Ocho, pensamos en la vecindad. ¿Por qué? Porque eran un ecosistema, una comunidad que, a pesar de sus diferencias y vicios de carácter, resistía unida y funcionaba unida. Incluso el señor Barriga, quien es el, entre comillas, rico en este microcosmos. En un capítulo le preguntan, ¿por qué no corre a Don Ramón? Y él contesta, si los echo de aquí,
dónde va a vivir esa gente. A pesar de ser un rentista, no solo perdonaba la renta a sus inquilinos más desfavorecidos, hasta se los llevaba a Acapulco cuando podía. Incluso él, el personaje que menos debía tenerla, compartía esa cosmovisión solidaria que es propia de nuestra civilización, de los mexicanos y por supuesto de los hispanos. No cabe duda que tal vez por eso el Chavo del Ocho tenga tan buena recepción con las clases populares en toda Hispanoamérica, pues es una reivindicación de nuestra forma de ver y entender el mundo, de ser comunidad. Los valores del Chavo del Ocho deberían seguir siendo vigentes. Los mexicanos tendemos a creer que todo lo extranjero, en particular todo lo que viene del mundo anglosajón, es mejor. Su comida, su arte, sus modas y hasta su sistema de valores, lo cual es una lástima. También leí por ahí que a Chespirito se le juzgaba por robarse chistes de comediantes anglosajones, pues no era original y era una falta de respeto. ¿Y saben qué? Yo lo aplaudo. Después de todo lo que el mundo anglosajón nos ha robado, a mí me da gusto que un paisano le robe sus chistes y se vuelva rico con ellos, y que hasta ridiculice el nombre de su escritor más famoso para darse un apodo, y que en todo ese proceso haya creado una serie que se ha convertido en un símbolo de unión entre países hispanoamericanos, que exalte nuestros valores, virtudes y nuestra cosmovisión. Y si ofendí las sensibilidades de alguien con estas opiniones, pues fue sin querer queriendo. Soy Alberto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.